Hola a todos, todas y todes. Yo soy el profesor Federico Pérez Brugel. Soy profesor en filosofía, magíster en economía social y me dedico a los temas de teología y economía, específicamente al análisis del discurso del Papa Francisco y actualmente el análisis de los discursos económicos políticos de los movimientos neopentecostales. Bueno, darles la bienvenida de vuelta a la diplomatura. En este caso yo les estaré dictando la clase número 13, la teología de la prosperidad en la coyuntura política y social en América Latina. Y además, en la clase 16, si no me equivoco, también dictaré una clase sobre teología de la liberación y teología del pueblo. Antes de comenzar con la introducción a la materia, quería comentar un poco lo que representa y la importancia de lo religioso en América Latina. Hay una anécdota muy interesante que es el primer encuentro que tienen Fidel Castro y el teólogo Fray Beto, el teólogo que acompañó a Lula en su momento en la construcción del PT. Su encuentro se da en 1980 en Managua, cumpliéndose el primer año de la Revolución Nicaragüense, y en la cual Fray Beto, el teólogo, se acerca a Fidel Castro y le plantea qué lugar iba a tener la revolución para con la Iglesia Católica, en la cual le genera tres propuestas. Por un lado le dice, la van a censurar y aislar, y diciéndole que eso es imposible y que seguramente se convertiría en un foco antirrevolucionario. Por otro lado, solamente marginar, que también tendría la misma situación, y además seguiría reproduciendo el discurso contrarreligioso de los gobiernos socialistas. O el tercero, le dice, empezar a tejer puentes y articular para que los cristianos socialistas se acerquen a la revolución. Fidel Castro se detiene y le dice que desconocía, nunca se había puesto a pensar en esa situación y que le parecía lo más sensato la tercera postura. Y luego Fray Beto le pregunta por qué la revolución es confesional. Y el Fidel Castro le dice, no es confesional, somos ateos. Y en la cual le responde, el ateísmo es un posicionamiento frente a Dios, por eso es confesional. Y en ese momento empieza el diálogo y la construcción en conjunto junto con Fray Beto, que le termina ayudando y acompañando en el acercamiento de la revolución socialista con las iglesias de todo lo que es Cuba. Siendo como ese primer momento el libro más vendido, uno de los libros más vendidos de Cuba, si no me equivoco, si no es el más vendido, es Fidel y la religión, que son diálogos con Fidel. ¿Por qué recalcamos esto? Recalcamos esto para ver la importancia que tiene lo religioso en la matriz cultural de América Latina y que es un foco nodal y necesario para la construcción de proyectos de emancipación. En este caso, nosotros vamos a hablar de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es la base teológica de lo que son los movimientos neopentecostales. ¿Por qué hablamos del movimiento neopentecostal? Tenemos un episodio concreto que lo estamos vivenciando, que es que en 2018 gana las elecciones Jair Bolsonaro en Brasil, que viene de la corriente neopentecostal. Nosotros acá, en esta clase, pretendemos hacer un análisis específicamente de la corriente neopentecostal, que es una corriente dentro del universo del evangelismo, haciendo foco en ese proceso, en la cual es una avanzada de un movimiento conservador, pero no es total dentro del movimiento evangélico. Aclaramos esto, sabiendo que hay un montón de procesos religiosos que se dan en el entramado de América Latina y que tienen que ver tanto con el cristianismo como el evangelismo y otras religiones, en la cual apuntan o acompañan a procesos de liberación. En este caso, como decía antes, vemos la teología de la prosperidad y vemos este caso de los neopentecostales del movimiento evangélico, porque están representando hoy en día un movimiento conservador que ha tenido hoy en día la posibilidad de poner un presidente en Brasil y también organizarse para hacer un golpe de Estado contra Evo, lo que fue en fines del año pasado de 2019. Ahora bien, para hacer un poco de lectura histórica del movimiento evangelista,
su crecimiento empieza a darse específicamente durante la década de los 70. Su interacción o su interrupción principal, digo, su primer momento de acercamiento se da en Argentina con la visita de Rockefeller, que en ese momento era secretario de Estado adjunto para asuntos de las Repúblicas de Américas de la gestión de Richard Nixon. En el apunte está muy bien aclarado los roles que se estaban jugando y también empieza a haber un acercamiento o una necesidad de que el evangelismo, en este caso, empiece a tener espacio en América Latina en contraposición al proceso de la teología de la liberación, que más tarde en las demás clases lo estaremos observando. En ese caso, en el apunte se cita el documento de Santa Fe, es un documento desclasificado de la CIA, donde planifica las estrategias para la lucha y disputa cultural en América Latina, haciendo foco específico en lo que es el rol de la teología de la liberación y de las comunidades eclesiales de base como vasocomunicantes de lo que es la ideología, como dicen ellos, del marxismo. En este sentido, lo que se plantea en ese documento se dice que no hay que combatir, sino hay que contrarrestar, sino buscar estrategias laterales para poder abroquelar y combatir lo que es el avance de la teología de la liberación. Como veremos en las próximas clases, la teología de la liberación fue combatida por la dictadura. Uno de los autores que vamos a ver, que es Michel Lowy, plantea cómo había un proceso de cristianismo de liberación, que también había participación de las corrientes católicas y evangélicas en protestantes en América Latina, que fue interrumpido por ese mismo proceso de las dictaduras militares en América Latina. A esto tenemos dos documentos. Por un lado, el de Edipo, que es un centro de investigación política, sobre la cuestión evangélica, apuntes sobre el origen y la difusión en Latinoamérica y su influencia en la ciudad de Buenos Aires. Ese análisis está específicamente enfocado en lo que es la ciudad de Buenos Aires y el crecimiento exponencial que ha habido en estos años. Pero también ahí nombra toda la participación que hoy se tiene de sectores neopentecostales en partidos políticos en todo Latinoamérica. Además de ver la cantidad de población que hoy participa de lo que es la cantidad de población que tiene, que es evangelista neopentecostal en las diferentes poblaciones de los países de Latinoamérica. Y por otro lado, la encuesta de religiones y de creencias que se hizo en Argentina, que uno a comparación puede ver el movimiento de cómo se ha crecido la participación de gente del movimiento neopentecostal y evangélico de 2008 a 2019. Esas estadísticas y esos informes nos permiten hacer las comparaciones por estos crecimientos que ha habido en la última década. Algo para destacar es que el movimiento neopentecostal empieza su participación política y empieza la disputa en cargos ejecutivos en lo que es específicamente el siglo XXI. Durante lo que tenemos en la década del siglo XX, su participación solamente en la política, en los cargos representativos, solamente es legislativo. En este caso, como decíamos, el fenómeno de Jair Bolsonaro, que también viene acompañando el proceso del golpe de Estado a Evo con Áñez y Camacho a la cabeza, teniendo una impronta religiosa y fundamentalista, son parte y son cuestiones que necesitamos generar y pensar en estos procesos para pensar las acciones que tenemos que realizar y con la sociedad que nos encontramos en América Latina. Ahora seguiremos analizando lo que es la cuestión de la teología de la prosperidad, que es la teología que fundamenta las prácticas religiosas de este movimiento. La teología de la prosperidad es una corriente teológica que nace en África y es tomada por las corrientes carismáticas y neopentecostales en Estados Unidos. Esta teología hace responsable al sujeto, individualiza la fe del sujeto, en la cual su nivel de bienestar material
es equivalente a su nivel de fe que tiene en Dios. De caso contrario, su malestar físico y material es por una carencia de fe, en la cual vemos una individualización de la fe, ya que su creencia o falta de creencia va a ser equivalente igual a su progreso material, tanto económico como de salud, y por lo tanto en su felicidad o infelicidad. ¿Qué sucede con esta corriente teológica? Lo que genera es una individualización del sujeto, en la cual su pobreza y marginación que padece no es a causa de decisiones políticas que se toman en instituciones, como plantea la teología de la liberación que veremos posteriormente, sino es por su individualidad, es por su carencia de fe. Esto es saldado por una mayor participación del sujeto dentro de espacios dentro de la iglesia y del templo, con una mayor participación de gestos de sacrificio y con un mayor ordenamiento de ese sujeto en función de esperar el progreso material que Dios le dará por su fe. Aquí vemos que el movimiento neopentecostal ha tenido mucha porosidad dentro de la comunidad latinoamericana, ya que ella ha quedado por fuera del sistema, en la periferia, y en la cual brinda una respuesta a esa realidad material que se vive. Esa pobreza y esa marginación es una cuestión individual, no una cuestión estructural. Y por lo tanto genera una respuesta y también una contención. Uno de esta manera también puede hacer un entrecruzamiento en el avance que se tiene por parte de los movimientos neopentecostales en toda Latinoamérica. Y por otro lado, destacamos también la cuestión de la culpa. La culpa no de manera individual por el pecado, sino lo que denominamos o podemos denominar la culpa de ser indígena, la culpa de ser latino, ya que el modelo de progreso que se promueve es un progreso desde una concepción europea, ¿sí? Acá en el apunte también vemos algunas citas de lo que es la crítica a la razón negra de Memembe, donde él produce y conceptualiza cómo el negro y el indígena es la construcción del no ser, el no humano para el mundo europeo, y en la cual el indígena, ser indígena, representa esta concepción, en la cual representa la barbarie, un mundo salvaje, el no ser, mientras que Europa representa el ser, la verdad, el orden, etc. ¿Dónde vemos reflejado esto? Lo vemos específicamente en la intervención de Áñez, cuando ella dice, la presidenta de facto de Bolivia, que tiene rasgos nórdicos, cuando uno visualmente ve que tiene rasgos de descendencia de pueblos originarios. ¿Por qué decide tapar eso? ¿Por qué lo enmascara? Porque no quiere ser la representación de eso. No quiere ser la representación del no ser. La teología de la prosperidad, en este caso, no solamente reproduce un discurso individualista vinculado con la lógica de mercado, sino que también es colonial, porque ese modelo de progreso y ese modelo de bienestar y felicidad es el modelo impuesto desde Europa. Igual en el apunte, como podrán encontrar, están los textos profundizando sobre la cuestión de la teología de la prosperidad y la cuestión de la culpa, que creo que son dos factores necesarios para pensar dentro de la realidad latinoamericana que nos encontramos. Así que